Hoy quiero compartir con ustedes un tema que se ha vuelto muy popular en el mundo de la salud y la belleza, pero que aún guarda algunos secretos que muchos desconocen: el aceite de coco. Seguramente ya han oído hablar de sus supuestas virtudes en la cocina, en el cuidado capilar o en el cuidado de la piel. Así que, si creían que conocían todo sobre el aceite de coco, los invito a que se queden conmigo hasta el final, porque en este video descubrirán de primera mano por qué es considerado oro líquido tropical para algunos expertos y un componente esencial en las rutinas de belleza y alimentación más cuidadas. El aceite de coco proviene de la pulpa o carne del coco, un fruto típicamente asociado con el clima tropical. Su proceso de elaboración puede variar, pero el resultado es un aceite blanco o casi transparente, dependiendo de la temperatura, de aroma característico y sabor dulce. Lo más interesante de este producto es su perfil nutricional. A pesar de tratarse de una grasa de origen vegetal, suele contener una proporción alta de ácidos grasos de cadena media, que son digeridos y metabolizados de manera distinta a otras grasas. Este factor lo convierte en un alimento de gran interés para la ciencia de la nutrición y la medicina natural. Además, el aceite de coco contiene un compuesto llamado ácido láurico, el cual representa uno de sus aportes estrella a la hora de explicar sus propiedades antimicrobianas y potenciales beneficios para la salud. Uno de los puntos que más llama la atención acerca del aceite de coco es que, durante años, se le adjudicó una fama un tanto negativa, ya que se lo consideraba una fuente concentrada de grasas saturadas. Sin embargo, las investigaciones recientes han matizado mucho esa apreciación. Aun siendo predominantemente saturado, el aceite de coco no se comporta igual que las grasas de origen animal o las grasas trans. La presencia de ácidos grasos de cadena media, conocidos como MCT, triglicéridos de cadena media, por sus siglas en inglés, hace que el cuerpo metabolice este aceite de forma más directa para producir energía, en lugar de almacenarlo fácilmente en el tejido adiposo. Un primer beneficio que casi todo el mundo intuye, pero no siempre aprovecha al máximo, es la hidratación profunda que el aceite de coco puede brindar a la piel. Al ser rico en ácidos grasos y vitaminas, actúa como un humectante natural que penetra con facilidad la superficie cutánea, creando una barrera protectora que retiene la humedad. Esto resulta especialmente útil para personas con piel seca o sensible, que a menudo sufren de descamaciones, irritaciones o picores. Aplicar una pequeña cantidad de aceite de coco sobre las áreas más resecas, como codos, talones o rodillas, puede marcar una gran diferencia. Incluso, hay quienes lo usan en el rostro como sustituto de algunas cremas convencionales, siempre que su piel lo tolere bien. Esto no solo hidrata, sino que también podría aportar propiedades antimicrobianas, ideales para quienes lidian con irritaciones o pequeños brotes de acné leve. Siguiendo con la piel, uno de los usos menos conocidos del aceite de coco está relacionado con la prevención y el alivio de las estrías, sobre todo en mujeres embarazadas o personas que hayan tenido cambios bruscos de peso. Su composición ayuda a mantener la elasticidad de la piel, y aplicado con masajes circulares suaves, colabora en minimizar la aparición de marcas. Además, muchos bálsamos naturales para labios secos o agrietados se basan en el aceite de coco por su alto poder nutritivo. Cuando el invierno o el clima seco se hacen sentir en el rostro, especialmente en la zona de los labios, tener un pequeño frasco de aceite de coco a mano puede resultar un salvavidas de belleza. Por otra parte, existe un beneficio que ha cobrado fama en la cosmética natural: el aceite de coco como desmaquillante. Al frotarlo ligeramente sobre la piel, su textura oleosa disuelve el maquillaje, incluso los productos a prueba de agua, y deja la piel suave y humectada. Además, si se realiza después un buen enjuague con agua tibia o se retira el exceso de aceite con un algodón, la piel queda perfectamente lista para aplicar cualquier otro paso de la rutina nocturna. Es importante, sin embargo, no abusar de la cantidad, pues mucho aceite podría obstruir los poros en pieles propensas al acné. El segundo gran bloque de beneficios se relaciona con la salud y la belleza del cabello. En muchas culturas asiáticas y caribeñas, el aceite de coco es un producto tradicional para nutrir la melena, proporcionar brillo y combatir el frizz. Como tratamiento capilar, su uso consiste en aplicar aceite de coco ligeramente tibio sobre el cuero cabelludo y la longitud del cabello, especialmente en las puntas, para sellar las cutículas y prevenir las puntas abiertas. Un tercer beneficio sorprendente, aunque ya cada vez más conocido, del aceite de coco es su efecto positivo en la salud bucal. Me refiero al famoso oil pulling,
una técnica tradicional ayurvédica que consiste en enjuagar la boca con una cucharada de aceite de coco durante 15 a 20 minutos, moviéndolo entre los dientes y en todas las áreas de la boca, para después desecharlo. Detrás de esta práctica es que el ácido láurico y otras sustancias presentes en el aceite de coco tienen propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. En cuanto a la nutrición, el aceite de coco ha sido objeto de debate, pero no podemos negar que ofrece ventajas interesantes si se usa con criterio. Por ejemplo, al ser resistente a altas temperaturas, es un buen candidato para cocinar o freír a fuego medio alto, pues tiende a oxidarse menos que otros aceites vegetales más delicados, como el de oliva extra virgen. Esto podría proporcionar cierta ventaja en personas activas o deportistas que buscan una fuente de energía rápida y estable, siempre que no se excedan en calorías diarias. Algo que mucha gente ignora es que el aceite de coco podría tener un papel en la salud inmunológica, en gran medida por el ácido láurico, que se transforma en monolaurina en nuestro organismo y al que se le atribuyen propiedades antimicrobianas. Algunos expertos creen que consumir aceite de coco de forma moderada puede apoyar la capacidad del cuerpo para defenderse de patógenos oportunistas y bacterias dañinas en el tracto digestivo. También es cierto que muchas recetas tradicionales en países tropicales incluyen el aceite de coco, combinándolo con especias u otros alimentos con propiedades antiinflamatorias o antimicrobianas, lo cual, en su conjunto, podría explicar parte de su beneficio. Otro campo donde el aceite de coco ofrece usos sorprendentes es el área de los masajes y la relajación. Su textura es ideal para deslizar las manos con facilidad sobre la piel y, al mismo tiempo, nutrirla. Por otro lado, su aroma ligeramente dulce y tropical tiene un efecto reconfortante que puede ayudar a crear un ambiente de spa en casa. Si quieres darte un masaje relajante o aliviar la tensión muscular, el aceite de coco es una buena base a la cual se le pueden añadir unas gotas de aceites esenciales como lavanda o eucalipto para potenciar el efecto. Además, gracias a sus propiedades hidratantes, tu piel quedará suave y perfumada después del masaje. Este es uno de esos pequeños lujos que podemos darnos a un costo razonable y que marcan una diferencia notable en la rutina de cuidado personal. Siguiendo con los temas de belleza, no hay que olvidar que el aceite de coco puede utilizarse como exfoliante suave mezclándolo con azúcar, sal marina fina o incluso avena molida. Si lo combinas con cualquiera de estos ingredientes, obtendrás un exfoliante casero que elimina células muertas y deja la piel suave y luminosa. También es posible personalizar el aroma añadiendo unas gotas de aceites esenciales o incluso ralladura de cítricos para un toque refrescante. Un punto más que vale la pena destacar es su uso en la repostería y gastronomía saludable. Si bien el aceite de coco se solidifica a temperaturas inferiores a aproximadamente 24 grados centígrados, esto se puede aprovechar para elaborar postres como barritas energéticas, bombones o cremas untables, sin necesidad de recurrir a grasas hidrogenadas. Muchas recetas fitness o healthy utilizan aceite de coco para sustituir mantequillas o margarinas industriales, logrando postres más suaves y con ese sutil toque de coco que a muchos encanta. Como plus, puede realzar el sabor de ingredientes como el cacao o la vainilla. Asimismo, la popularidad del aceite de coco en el mundo del cuidado de mascotas se está volviendo tendencia. Algunos dueños lo utilizan en pequeñas dosis para mejorar la dieta de sus perros o gatos, pues se cree que podría beneficiar su piel y pelaje. Si llegados a este punto te preguntas cómo elegir el aceite de coco adecuado, el consejo principal es buscar una versión que sea orgánica, extra virgen o prensada en frío. En el mercado verás aceites de coco refinados, fraccionados y con distintos etiquetados, pero en general, si buscas los mayores beneficios, elige uno extra virgen, de preferencia envasado en vidrio y que proceda de fuentes confiables. En última instancia, el aceite de coco representa un tesoro tropical que podemos aprovechar de diversas maneras, siempre que lo hagamos con equilibrio y sentido común. Si estás intentando llevar un estilo de vida más natural, reducir químicos en tus rutinas de belleza o simplemente enriquecer tus recetas, definitivamente te animo a darle una oportunidad. Su aroma dulce y refrescante, su consistencia variable según la temperatura y sus múltiples aplicaciones lo vuelven un producto único, casi tan versátil como el aceite de oliva, pero con una identidad muy diferente. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si te gustó el contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal de Momento Saludable y compartir esta información con tus amigos y familiares que podrían aprovechar estos usos sorprendentes. Nos vemos en el próximo video con más consejos y recomendaciones para sentirte bien por dentro y por fuera.
Cuídate mucho y sigue explorando el maravilloso mundo de la salud y la belleza natural. Hasta pronto.